quiero empezar con algo que, pues fue mi caso, no sé si haya sido el caso acá de alguien más, de uno de los jóvenes que están acá o de las personas que terminaron su universidad o de los padres, pero generalmente cuando uno va a una universidad y estudia y saca una carrera, no sé si es en todos los casos, pero en muchos de ellos es como el deseo de poder entrar a una gran multinacional, entrar a Amazon, entrar a Apple, entrar a Google y decir, wow, entré a este lugar y empezar a desarrollar su trabajo. Y la razón por la que se quiere entrar allá, o las razones son varias, ¿verdad? La una es porque obviamente voy a empezar a ejercer mi profesión en un lugar que tiene un buen renombre. Es diferente trabajar en Amazon a trabajar en la tienda de Don Ruperto, es muy diferente, entonces seguramente será eso. En segundo lugar, también ganar experiencia, tener un conocimiento de acuerdo a lo que se haga allá. Y en tercer lugar, el valor que le da eso a una hoja de vida, ¿verdad? Una hoja de vida tiene peso cuando empezamos a trabajar en esos lugares. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque quisiera que la charla de hoy fuera algo revolucionario para nosotros en cuanto a lo que entendemos como iglesia. Nosotros sabemos o entendemos que hemos venido hablando durante este tiempo de las cartas tanto de Timoteo como de Tito, y estamos diciendo cómo ellas nos muestran algo diferente a lo que hemos venido viendo y nos están enfocando en lo que es realmente la iglesia. Entonces, y siempre me cuido porque no quiero sonar como a criticón de otros lugares o algo, sino que de pronto en esa mala percepción se nos ha dado a entender que la iglesia es el lugar al que vamos para que Dios nos cumpla deseos. Es como si fuera la lámpara, pero no es una lámpara, sino es un lugar. Y entonces yo necesito trabajo, necesito recuperarme en la salud, necesito encontrar al hombre amado, a la mujer amada, el pueblo, el trabajo que necesito y todo, y voy a la iglesia y como que voy con una expectativa equivocada, porque antes de entender lo que Cristo hizo por mí, lo que voy buscando es algo que me sea dado, que me sea entregado. Y nada más alejado de la realidad. Ahora, cuando coloco el caso de querer trabajar en una gran empresa, es porque, claro, eso nos daría un prestigio, un goodwill, un renombre en medio de las personas que están con nosotros. ¿Dónde trabajas? Trabajo en Amazon. ¿Qué haces? ¿Manejo uno de los carros? Puede ser. O soy el gerente de la empresa, o soy la persona que hace X o Y cosa. Pero la idea es que yo quisiera que hoy entendiéramos que pertenecer a la iglesia es mucho más importante y mucho más relevante que cualquier cosa que podamos tener en el mundo. Y yo quisiera que a través de esta enseñanza lo pudiéramos entender, o sea, como que usted pueda decir, oiga, realmente soy privilegiado por pertenecer a la iglesia. Soy privilegiado de saber que Dios me llamó, me apartó para caminar en ello, porque este lugar llamado iglesia es mucho más poderoso y es más trascendente, o sea, viene hasta la eternidad y es algo que va a cambiar nuestras vidas. Y puede ser que nosotros tomemos la decisión de servir en la iglesia, o puede ser que tomemos la decisión de pertenecer al ministerio de la silla, o sea que tú nunca te paras de esa silla, siempre llegas y tienes tu silla marcada. Pero independiente de ya somos miembros de la iglesia, participamos en la iglesia y tenemos esa bendición. Ahora, si tú decides un día y con esta prédica decides dejar la silla, aún mucho mejor. Pero es pertenecer a la iglesia y por eso, o con eso buscar que nosotros seamos miembros activos. O sea, que usted sea un miembro activo de la iglesia, que realmente usted pueda mostrar que hace parte de ese lugar especial. La enseñanza de hoy tiene como título La iglesia, sus servidores, organización e impacto. Esto parece una reunión más bien de gerencia, de alta gerencia. La iglesia, sus servidores, organización e impacto. Ahora, recordemos un momento que estamos hablando de las dos cartas que Pablo escribió a Timoteo y de la carta que Pablo le escribió a Tito. Y en ambas cartas hay una razón de ser por las cuales él escribe. Y lo que le escribe es porque él los va a nombrar pastores de dos iglesias específicas, a Timoteo de la iglesia en Éfeso y a Tito de la iglesia en Creta. Pero ese nombramiento como pastor no es simplemente a que vaya y pastoree allá porque nos quedó un hueco y no hay quien lo resuelva, sino porque en la iglesia primitiva, en la iglesia naciente, apenas empezando el evangelio, resulta que se empezaron a levantar falsos predicadores, falsos maestros que estaban tergiversando, que estaban adulterando el mensaje, iniciando la iglesia. Pablo se da cuenta de esto y dice, no, espera un momentico, vamos a arreglar esto.
Quiere decir que a quien manda ya no es a cualquier persona. Timoteo y Tito son discípulos de Pablo, han estado un tiempo con él, han caminado con él, han aprendido con él, han sido edificados con él, han sido colocados a prueba por él y ahora los envía. Y en el caso, por ejemplo, de Timoteo, en la primera carta, capítulo 1, versículo 3 al 4, le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Le está diciendo: vaya y corrija. Y cuando le escribe a Tito, le dice algo similar: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así que estas indicaciones, que para mí son tremendamente valiosas, vigentes para ese momento y necesarias, creo que para este momento también son tremendamente importantes. A mí me impresiona la cantidad de gente que hoy podría decir que ya conoció a Cristo, que aceptó a Cristo. Pero así como hay mucha gente que aceptó a Cristo y se quedó en la iglesia, hay mucha gente que conoció a Cristo y se fue de la iglesia y están en otros lugares y hasta hacen videos diciendo: ¿por qué me salí de ese lugar? Y obviamente de pronto las cosas que digan sean valederas, pero son valederas desde el punto de vista que recibieron una doctrina que era contraria a lo que la palabra enseñaba y que seguramente tienen razón de hacerlo. Voy a colocar un ejemplo. Si yo voy al cirujano para que me arregle esta cara y me haga más hermoso de lo que soy, y después de la cirugía me veo peor de lo que soy ahora, pues tengo derecho a reclamar porque pagué por algo. Bueno, si tú vas a la iglesia y te dicen: tú vas a volverte rico, vas a ser próspero, nunca vas a estar enfermo, y resulta que ni te volviste rico ni dejaste de enfermarte, pues bueno, puedes decir: me engañaron, publicidad engañosa. Entonces, como que en cierta manera la gente que se niega a volver tiene razón, pero tiene razón a partir de que de una falsa enseñanza, de una falsa percepción de lo que es el evangelio. Entonces, esto es lo que estaba pasando en la iglesia primitiva, y por eso Pablo manda a estos dos pastores para corregir, para decir: no, espere, vamos a enseñar bien qué es lo que significa el evangelio y por qué estamos en este lugar y cómo entendemos qué significa pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo, porque es un privilegio, porque es de gran valor pertenecer a la iglesia de Jesucristo y es una responsabilidad nuestra mantener la iglesia. Pero cuando digo nuestra, coloqué en mis notas acá: nuestra de todos. No nuestra del pastor, nuestra de los sí, ese es mi líder del grupo, esos es los que cantan acá, los que no, nuestra de todos. Dígale, o no le diga nada, pero mira el que está a su lado y dígale: pero me miren es a mí, no, yo estoy sirviendo, miren al que está a su lado. Y dígale: nuestra de todos. Somos responsables en que esa iglesia realmente crezca, que seamos una organización que esté bien distribuida, que esté bien adiestrada y que realmente impacte la sociedad. Escúcheme, la iglesia está llamada a impactar la sociedad, bien sea para arrepentimiento o bien sea para condenación. No entendí, pastor. Que cuando la gente vea la iglesia o pueda entender lo mal que está su vida y la necesidad que tienen de Cristo, o que el día que vayan a la presencia de Dios no tengan excusa de decir: yo no sabía, porque tal vez a su lado estuvo la iglesia representada en ese vecino, en ese compañero de trabajo, en esa persona que le ayudó, en esa persona que le guió, porque le habló de que había algo especial y algo diferente. Así que hoy vamos a abordar el tercer capítulo. Imagínense, voy a predicar un capítulo completo y usted ya mira el reloj y dice: no, va a ser breve. Va a ser breve. Pero vamos a mirar el capítulo número 3 de la primera carta a los Efesios. Así que si usted trajo Biblia, por favor saque su Biblia y ábrala en primera de Timoteo capítulo 3. Si no trajo Biblia, por favor mire la pantalla. Y si no quiere mirar la pantalla ni sacar la Biblia, míreme a mí y escúcheme y preste atención, por favor. Y dice la palabra en el capítulo 3: palabra fiel. Primera de Timoteo. ¿Yo qué dije? Yo dije primera de Efesios. Es que solamente hay una de Efesios, por eso no hay segunda. Primera de Timoteo capítulo 3 dice: palabra fiel,
Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y esto también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora, este capítulo como que condensa dos cosas importantes. Primero, como los requisitos que se necesitan para llegar a ocupar un ministerio dentro de la iglesia, para llegar a servir. Y en segundo lugar, como la razón o lo que se espera que esos ministros o que esos servidores dentro de la iglesia puedan ejercer hacia afuera en cuanto a lo que tiene que ver con lo que estamos haciendo. Y tiene que ver con que estamos aguardando algo, y decía algo esta mañana, y es que nosotros podemos tener en este mundo metas, muchas de ellas que se pueden cumplir, otras que no, algunas que dependen de nosotros, otras que no dependen de nosotros. Un ejemplo sencillo, un anhelo que teníamos con mi esposa, tener hijos, no se pudo. Y no fue por falta de ganas, porque se intentó. Pero no fue la voluntad de Dios, y ya sale de nosotros. Pero podría decir yo humanamente que esto fue una frustración, pero tengo que vivir con ello. Y tengo que entender que no fue una frustración, sino que tal vez Dios tenía un propósito. Hay otras que de pronto sí dependen directamente de nosotros. Terminar una carrera, levantar una empresa, forjar un capital. Y tiene que ver con el juicio, con la disciplina. Puede que algunos tengan la disciplina, el juicio y lo alcancen. Pueden que otros no y no lo alcancen. Quiere decir que en esta vida, por cosas fortuitas, porque yo tengo intervención o porque no tengo intervención, voy a alcanzar o no voy a alcanzar metas. Eso es loable, o es entendible, mejor, no más que loable, entendible. Pero lo que habla de la iglesia es que en la iglesia sí tenemos una esperanza única y verdadera. Y la esperanza que nos debe unir a todos los que estamos acá, y acá viene la falsa enseñanza. Si su esperanza cuando usted vino a la iglesia fue para el uno hacer un buen capital, para el otro conseguir una esposa, para el otro sanar su enfermedad, para el otro montar una empresa, bueno, todos venimos por diferentes cosas, puede que sí o que no, porque es parte de este mundo, pero no entendimos realmente por qué amábamos a Dios. Y amamos a Dios fue porque entendimos que nos amó, que nos perdonó, que nos redimió, y que la esperanza verdadera y que se cumplirá será que un día estaremos en su reino, porque estaremos esperando la venida del Señor. Pero mientras que eso pasa, mientras que eso sucede, nosotros, cada uno de nosotros como iglesia, somos el faro que alumbra esta sociedad y somos la sal que preserva para que el mundo, para que la maldad, para que la podredumbre no avance en medio de esta sociedad. Ese es el propósito de la iglesia. Me llama la atención que empieza diciendo al que anhela, porque no está diciendo al que se le impone, al que le tocó servir. Venga a ver que usted hay tanto tiempo, venga. No, al que anhela. Quiere decir que el servir a Dios es algo que se hace dinámico en la iglesia, que debe fluir espontáneamente y que nos permitirá a nosotros crecer en el conocimiento de Él. Y dice que ese anhelo
que no es una imposición, nos permitirá ir creciendo en el Señor, en lo que estamos haciendo. Y quiero hoy mirar en la prédica en dos aspectos. Primero, el impacto de la iglesia, pero en segundo lugar, los servidores de la iglesia. Y quiero hacerlo de atrás hacia adelante. Vamos a empezar por el impacto para después llegar a los requisitos. Y mi primer punto es: la iglesia debe ser modelo de honestidad, amabilidad y radicalidad. La iglesia debe ser modelo. Y lo que nos decía en los versículos últimos, versículos 14 y 15, es en primer lugar que los creyentes debemos saber cómo comportarnos en la iglesia. Saber cómo comportarnos en la iglesia. Y me llamó la atención y dije, pero ¿por qué no comportarnos en el mundo, en la sociedad? ¿Por qué en la iglesia? Y entonces yo quiero citarle esto de una manera muy gráfica para que lo entienda. Todos nosotros somos vistos y todos nosotros vemos a otras personas en los diferentes lugares en los que nos movemos. El trabajo, el estudio, el vecindario, una reunión, lo que sea. Y generalmente usted saca una conclusión de una persona con respecto a su familia de lo que ve. Entonces, si vamos a una fiesta muy de glamour y están los servilletas y todas las cosas, y usted terminó de comer y cogió el mantel, pues la gente que está en la mesa va a decir, ¿y qué va a pensar? ¿De dónde viene? ¿Cuál fue su familia? Usted a veces cataloga a las personas de responsables o de irresponsables, de ordenadas o de desordenadas, de respetuosas o irrespetuosas, de honradas o deshonestas. Y eso le da a usted a entender su casa. ¿Cómo habla? ¿Cómo son sus palabras? Porque es bien hablado, saluda bien, buenos días, buenas tardes, hágame el favor, con permiso, con mucho gusto. Usted dice, wow. ¿Qué? ¿Qué quiere? Wow, también. Quiere decir ahora, si yo tomo ese contexto de la familia a que lo que yo coloco afuera, quiere decir que la manera como yo me comporte dentro de la iglesia seguramente se empezará a reflejar ¿en dónde? En el mundo. Entonces, en el mundo nosotros como iglesia tenemos siempre esta dualidad, porque la gente no nos quiere, pero la gente sí nos acepta, o sea, sí nos cree mejor. ¿A qué me refiero? Voy a decir una cosa más adelante, pero lo coloco acá. De pronto los que no son cristianos siempre nos miran como que, uy, ustedes fanáticos, aleluyas, lameladillo, pandereros, todo lo que quiera, ¿listo? Pero se le enferme a alguien de la familia, tenga una necesidad, ay, venga, usted que es cristiano. ¿Le ha pasado? De pronto lo molestan porque, ay, claro, como usted no va a rumbear, como usted no va a tomar trago, como usted no sé qué, como usted no hace esto. Pero cuando el jefe necesite a alguien que le pueda delegar la misión de entregarle las llaves de la empresa, las claves de las cuentas de ahorros o soltarle la clave de la caja fuerte, confiará en quién más, confiará en aquel que dice que tiene un temor de Dios. Entonces es una dualidad que tenemos. Y entonces lo que dice es que cuando yo en mi iglesia, cuando en la congregación que estoy tengo bases sólidas, cuando estoy siendo formado no solamente en una religión, sino cuando entiendo qué es lo que significa ser cristiano, seguramente impactaré afuera, porque mis hechos, mi forma, mi actuar dará a entender que soy diferente. Y entonces en ese sentido que Pablo le dice a Timoteo, para que sepas cómo comportarte en la iglesia, que es la casa de Dios, habla después porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces nosotros somos columna y baluarte de la verdad. En prédicas anteriores he dicho que la verdad es una palabra revolucionaria, porque la mentira es lo que nos tiene así. ¿Usted se imagina si hiciéramos negocios sin mentiras? ¿Usted se imagina si cuando le expresamos nuestros sentimientos de amor a una persona lo hiciéramos sin mentiras? ¿Usted se imagina si un político cuando diera sus promesas de campaña lo hiciera sin mentiras? Entonces de pronto, para que sea más real, yo voy a vender ese carro me tiene ya porque me deja varado en todo lado, no sé qué. Entonces los que saben de carros saben que hay un término que se llama envenenar el carro. Entonces yo hoy me consigo el buen mecánico, lo dejo hacia el pelo, no sé qué, van y le hacen peritaje, pasó todo, lo vendimos, hicimos papeles, me pagaron, yo firmé papeles, me fui a mi casa.
El tipo cogió el carro, dio la vuelta, y a la vuelta, pum, se le cayó el exhausto, se varó, se fundió el motor. Y me llama, me dice, ¿qué pasa? No, yo no sé. Yo se lo vendí bien. Pero estaba ¿qué? Faltando a la verdad. Tengo una casa que se cae, esos cimientos están mal, está lleno de humedad, pero necesito vender. Entonces cojo, lijo esas paredes, le pongo una pintura bien buena, la dejo bien bonita. Vea, esto es espectacular, es un paraíso acá, no sé qué. La compran y la persona feliz, y yo me voy para mi casa, hicimos papeles, no sé qué. Oiga, eso tiene una humedad. Ni idea. ¿Quién sabe usted qué hizo? Y estamos faltando a la verdad. Le prometí a esa mujer que encontré o a ese hombre que encontré que le iba a amar toda la vida y que no tenía ningún compromiso y no sé qué, y ese no es un sobrino, pero no tiene. Y somos muy buenos en ocultar verdades para no andar con la verdad de lo que dice. Pero dice la palabra, recuerdan que hablábamos de Juan 8:36, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y dice que nosotros deberíamos caminar en la verdad. Y ahora lo que le está diciendo a la iglesia es que la iglesia, imagínense, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Quién es la iglesia? Diga yo, que usted dice, todos acá, entonces no, yo soy la iglesia. O sea que si tú eres la iglesia, tú debes ser columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo vas? Me preocupa ese silencio. La iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Amén. Columna y baluarte. ¿Por qué? Porque es algo revolucionario y la misión de la iglesia es preservar la verdad. La misión de la iglesia es que su sí sea sí y que su no sea no. Que las cosas que hagamos sean honestas delante de Dios. Ahora habla de la piedad y nosotros conocemos la piedad como el amor, como la misericordia, como la bondad que podemos llegar a tener. Pero acá presenta la piedad como a la persona de Cristo, en quien es Él como Dios, pero también en la obra que hizo Cristo. Y es que por piedad Dios mismo se hizo hombre y siendo hombre vino y pagó un precio por nosotros. Así que lo que muestra la piedad de Cristo es su compasión, su misericordia, su benevolencia con la humanidad, con una humanidad que es perdida, y esa es la verdad que predicamos para ser transformados. Quiere decir que no es la iglesia la verdad, y espero que me entienda esto. Nosotros no somos la verdad, pero somos los encargados de guardar y de preservar la verdad, que es su palabra y que es Dios, porque yo represento la verdad. Menos mal que no soy la verdad, porque ya hubiéramos fracasado todos, porque nos cuesta, porque no es fácil. Pero dice que nos va llevando a madurar para que nosotros preservemos la verdad y para que la verdad, que es el evangelio, sea manifestado a los demás. ¿Y cuál es la verdad que guardamos o que preservamos? Primero, que Cristo se encarnó un día, se hizo hombre para hacerse como uno de nosotros. Que la justificación de la que habla fue cuando Él fue a la cruz del Calvario, y que cuando Él resucita, lo que nos da a entender es que Él fue justificado por el Padre porque aceptó su sacrificio por toda la humanidad. Que fue visto por los ángeles, que subió al cielo, y todos los ángeles fueron testigos de cómo sube como el Rey de Gloria a colocarse en el lugar de preeminencia. Que ahora, por razón de esto, este evangelio es predicado a los gentiles. Que porque alguien confió en esta verdad y porque alguien preservó esta verdad, usted llegó a conocer esa verdad, y esa verdad lo tiene ahora caminando en la gracia, en el amor y en la bendición de lo que Dios tiene para su vida. Que Cristo fue recibido en gloria porque ese es el lugar al que pertenece, porque allí está su reino, porque dice la palabra que Él está sentado a la diestra del Padre. Pero aquí viene algo más que tiene que ver con nuestra esperanza, y es que en esa esperanza Cristo está sentado en su reino, esperando que un día, en ese propósito, que si todos cumpliremos y caminamos en Dios, que lleguemos a ese momento especial al que llamamos las bodas del Cordero. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9: gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y está diciendo que somos bienaventurados porque aunque acá una multinacional terminará, aunque acá una gran empresa algún día acabará, el reino de los cielos es eterno.
trasciende para siempre. Y cuando Él nos llamó, cuando Él nos escogió, cuando Él nos apartó por nombre propio, no por lo que nosotros hicimos, sino por el amor que Él tuvo por nosotros, apartándonos en la cruz del Calvario, nos hicimos nosotros acreedores de esa bendición. Pero dice que entonces, para llegar a ese momento glorioso, de la manera que debemos llevarlo, tenemos que preservar en la verdad. La iglesia preserva la verdad. La iglesia se mantiene en la verdad y conocemos esa misión que Dios nos ha dado. Así que algo que hacemos nosotros es que donde estemos, en el lugar donde nos encontremos, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el vecindario donde vayamos, los amigos que tenemos, todos deben empezar a conocernos como esos baluartes, como esas columnas de la verdad. Creo que a todos nos ha pasado esto, pero cuando alguien nos conoce siendo cristiano, nos conoce así, y nos ama y nos quiere y nos ve lindos y hermosos. Pero no sé si alguno de ustedes siendo cristiano se ha encontrado con alguien que lo conocía a usted antes de ser cristiano y lo ha mirado como, ¿en serio? Y quieren sacarle todo eso, pero si usted hacía, si usted deshacía, si usted no sé qué, hacía, deshacía, actuaba, pero ahora no, porque la verdad ha cambiado mi vida y me ha llevado a ser diferente, y seguramente su testimonio impactará a las personas. Así que esto tiene que ver con el impacto de la iglesia. Pero ahora tiene que ver con los miembros. Segundo punto, los miembros de la iglesia deben ser ejemplo de servicio y santidad. Nosotros como miembros de la iglesia debemos ser ejemplo de servicio y santidad. Escúcheme, cuando hablo de la multinacional, seguramente, no sé si todos, pero han tenido un anhelo. Pero para entrar en una multinacional hay que tener ciertos requisitos para hacerlo. Y jamás tal vez he contado esto, pero lo quiero contar hoy. Y es más, aprovecho para los jóvenes, los que están terminando sus universidades, sus colegios y están en esto. Por favor, pilas con el inglés, no es un chiste, es en serio, tienen que ponerse juiciosos. Pero resulta que yo terminé mi universidad, estaba trabajando no sé qué, y se presentó la oportunidad, una empresa alemana con presencia en Colombia. Era el trabajo soñado, eso mejor dicho, me iba a tapar yo en plata donde entrara a la empresa. Y vinieron las pruebas. Y vinieron las pruebas psicotécnicas, y yo bien pilo que soy, checklists. Vinieron las pruebas de informática y en esa época solamente había Word y Excel, así que era más fácil. Bien. Y hubo una prueba de conocimiento sobre lo que había. Bien. Oye, el proceso iba excelente, o sea, yo ya me veía firmando ese contrato, ya me veía haciendo los exámenes. Me dijeron, señor, le falta una sola cosa. Señor, era como de 23 años tenía yo, 22 años. ¿Qué falta? La entrevista con el gerente. Y dije, con esta personalidad. La entrevista es en inglés. Y a mí nunca se me olvidó ese día. Porque entré y lo primero que me preguntaron era que si hablaba inglés. Y mi respuesta fue, a little. Y a little, muy little, muy little. Y ese pequeño detalle no me permitió entrar a ese lugar. Porque en una multinacional te van a exigir unos requisitos porque es un privilegio estar allá. Pero para estar allá tiene que cumplirse con ciertas capacidades. ¿De acuerdo? Ahora, en la iglesia, lo voy a decir al final, no nos piden nada porque es por gracia, por eso es el reino de Dios. Pero cuando entramos a la iglesia, sí se espera que crezcamos y que maduremos en el Señor. Porque todos acá tenemos diferentes culturas, pensamientos, formas de actuar, formas de pensar, formas de ver la vida, culturas. Pero cuando llegamos al Señor, entonces lo que se espera es que nosotros crezcamos en el Señor. Dije hace un momento, bueno, ok, si usted quiere ser de la silla, perfecto, puede ser de la silla. Y nadie le va a obligar a que salga de la silla. Solo le recuerdo que alguien que se quedó en la silla en la Biblia, un día se cayó de para atrás y se esnucó. Solamente para un dato ahí como curioso. Pero usted puede quedarse ahí tranquilo. Si va a roncar, no tan duro. Pero la iglesia no es un lugar donde nos quedamos solamente en la silla, sino donde Dios nos llama a crecer. Dios nos llama a ir hacia adelante. Así que Pablo hace la diferencia en dos categorías que hay en el servicio, pero estas categorías no son jerárquicas. O sea, no son, a ver, ¿cómo llego? En una multinacional de pronto tú puedes llegar de mensajero y llegar a ser el gerente. Y lo que tú estás hablando es de la jerarquía, de llegar a ser el que manda. Un mal concepto de la iglesia es eso, es pensar que el pastor es el que manda. No sabe cuál debería ser o cuál debe ser el principal servidor de la iglesia, el pastor.
y de ahí en adelante todos sus miembros. Porque no somos nosotros los que nos colocamos en este lugar, sino fue Dios el que nos colocó y nos llamó a servir. Así que estas categorías que van a colocar no son por jerarquía, sino son por servicio y por llamamiento. Y las va a colocar en dos. Habla de obispos y habla de diáconos. Cuando habla de obispos, para que sea más claro para nosotros, está hablando de pastores. Y cuando habla de diáconos, dice, ¡ay, los diáconos! Sí, pero no son solamente ellos. Porque un diácono es toda persona que sirve en la iglesia. Los ministros de la alabanza son diáconos, los ministros de audiovisuales son diáconos, los diáconos, los servidores son diáconos, las maestras que están ahorita con los niños son diáconos, son servidores de la iglesia que están trabajando para prestarle un servicio a la iglesia. Ahora, quisiera, porque para mí es muy importante, entonces voy a enfocarme en esto. De pronto en prédicas posteriores voy a ahondar en los mensajes, pero quiero que usted entienda que la iglesia no es un desorden, sino que la iglesia tiene una organización y tiene un porqué, un hacia dónde vamos. Y esto lo vamos a hacer en un cuadro que hemos preparado para que usted lo pueda entender. Como que cogimos el capítulo y lo metimos en, ¿cómo llaman ustedes en la universidad? Un cuadro de planeación, un cuadro, Sofía, ¿cómo se llama eso? Usted me dijo. ¿Cuadro mental? ¿Cuadro? Eso, ustedes saben más que yo. En un mapa mental, para que por favor no se le vaya. Entonces, primero, empecemos con nuestro cuadro. Me dijeron, tiene que quedarse quieto porque usted no se queda quieto, entonces no se puede. En ese cuadro mental, fuimos creados y redimidos, ¿para qué? ¿Para qué fuimos creados y redimidos? Para glorificar a Dios. ¿Listo? Aquí empezamos a cambiar. Dios no te trajo a la iglesia para hacerte millonario. Dios no te trajo a la iglesia para que tuvieras una buena esposa, un buen esposo. Dios no te trajo a la iglesia para que tus hijos no se fueran. No. Esa no es la razón por la que viniste a la iglesia. Dios te trajo a la iglesia para que todos como iglesia glorifiquemos a Dios. Efesios 1:12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. O sea, quiere decir que la iglesia, la función de la iglesia, el sentido de la iglesia, la razón de ser de la iglesia es ¿qué? ¿Es qué? Glorificar a Dios, exaltar a Dios. Ahora, no es que usted mañana entre al trabajo, a la oficina, a la universidad. Ay, yo tengo un amigo que me ama. Usted trajo una biblioteca. No, pues es que en la iglesia me dijeron que era glorificar a Dios. No. Es glorificar a Dios con su vida, con sus hechos, con sus actos, con su testimonio, con lo que usted hace, con la manera como usted puede ejemplificar a Cristo en sus actos cotidianos. Eso es glorificar a Dios. Pero Cristo, que está en la cima, porque a Él es el que rendimos. Es más, cuando hablaba de jerarquía, resulta que esto sí es una monarquía porque hay un rey. El rey es Cristo y el único rey es Cristo. Pero después de Cristo todos somos siervos. No hay alguien que valga más o alguien que valga menos. Todos somos siervos y hemos sido hechos hijos por Él. Pero solamente hay un rey y es Cristo. Y el único que merece gloria, alabanza, honra, alabanza y exaltación es Él. Pero de una manera espectacular me enseña que a la vez que Cristo es aquel a quien glorificamos, Cristo mismo es nuestro fundamento para hacerlo. Así que usted lo va a mirar en su pantalla y va a estar también abajo. Marcos capítulo 10 versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces obviamente Él redimió su iglesia para que nosotros pudiéramos glorificar a Dios. Pero para que nosotros pudiéramos glorificar a Dios, Cristo primero se hizo siervo, para que siendo siervo nos diera ejemplo, para que nosotros, tomando el ejemplo de Cristo, pudiéramos glorificarlo a Él. ¿Y eso es la iglesia? Eso es la iglesia. Y a eso es lo que hemos sido llamados cada uno de nosotros en lo que estamos haciendo. Ahora, como iglesia, estamos llamados a seguir el ejemplo de Cristo. Según el versículo de Marcos, el ejemplo de Cristo, ¿cuál fue el ejemplo que Cristo nos dio? El de servicio. Así que estamos llamados a servir. Y entonces ahí va a aparecer servidores y vamos a aparecer dos textos. Filipenses 2 del 5 al 8. Que es un texto dirigido a la iglesia, y en ese texto dirigido a la iglesia dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si yo quiero saber cuál es el perfil de servicio que Dios quiere de su iglesia, puedo mirar este texto. Y ese es el ejemplo de servicio.
Pero ahora, adicional a eso, entonces ustedes, ¿pero servir en qué? ¿En qué puedo servir yo? Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Más adelante lo voy a hablar. Pero resulta que servimos delante de Dios con los dones que nos ha dado. La verdad, yo quiero decirles que me encantaría pertenecer al grupo de alabanza de esta iglesia y adorar. Pero un día me miraron a los ojos y me dijeron, pastor, usted cantando lo hace espectacular predicando. Como diciendo, quédese ahí quietico porque no le sale. No le funciona. Entonces resulta que nosotros cada uno tenemos un don dado por Dios y a partir de ese don yo puedo servir en la iglesia y puedo dar lo que Dios me ha dado. ¿Listo? Y entonces acá vienen las categorías y hay dos categorías en las que servimos que van a aparecer allí. Los obispos, que son los pastores, y los diáconos, que son los que ejercen diferentes ministerios dentro de la iglesia. Resulta que según la prédica que vimos hace 8 días, donde hablábamos de que la mujer es una bendición y los hombres dicen, mujeres, ¿para ustedes los varones de la iglesia son una bendición? No, ese es ninguna, sigamos. Los obispos es una labor reservada ¿para quién? Para los varones. Ay, pastor, pero es que yo conozco una iglesia donde hay pastoras. Yo también. ¿Y entonces qué? ¿Por qué hay pastoras allá? No sé. ¿Y entonces por qué dice que acá no? Porque la Biblia lo dice. ¿Y allá? Pregunte allá. O sea, no puedo responder yo por lo que hacen en otros lugares. Pero recuerda que la iglesia preserva ¿qué? La verdad. Y la verdad es la palabra. Ahora, si usted mira la prédica de 8 días, decíamos que la mujer es una bendición de Dios, pero que el hombre, el problema de nosotros es que colocamos los títulos como si fueran títulos de mando, de autoridad. Yo soy la cabeza y resulta que son de servicio. Que la mujer se debería, o sea, en un contexto correcto, la mujer se debería sentir bendecida de saber que hay un hombre que es cabeza. Porque es un hombre que la va a guardar, que la va a cuidar, que la va a proteger, que le va a permitir estar bien, que no se va a preocupar de nada porque ese hombre va a cargar sobre sus hombros todas las responsabilidades de un hogar o en este caso de la iglesia. Pasan diferentes cosas en la iglesia. Hace un momento usted me escuchó orando, entonces pasó estaban ustedes en alabanza y pasó un incidente allá. Gracias a Dios estaba, no sé por qué salí, estaba allá. Y entonces atenda a uno y a otra persona que por ahí está me tocó y bueno, ya, se calma, tranquila. Y vamos a hacerlo. ¿Por qué? No pueden todo el mundo, ¿qué hacemos? Y no sé qué, y temblamos y gritamos. No. Hay alguien que tenga que colocar orden. Y tal vez Dios le dio al hombre la capacidad de hacerlo. Entonces no hay ningún problema en eso. Y el diaconado, a diferencia, si es un servicio que pueden prestar tanto hombres como mujeres. Y eso es lo que nos está hablando. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Ahora, vamos a empezar con los diáconos y los diáconos van a tener ciertos requisitos. Entonces aparecen los diáconos ahí y habla de requisitos tanto para hombres como para mujeres. Y habla de los requisitos para los hombres. Dice, los hombres deben ser, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio con fe, con limpia conciencia. Y esto también sean sometidos a prueba primero, entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Está diciendo que en la iglesia traemos la gente es formada y la gente empieza a crecer y lo que esperamos es que la iglesia crezca, que la gente crezca, que la gente madure. Mucha gente que se va quemada de una iglesia es por eso, porque de una vez la colocaron a servir o porque le enseñaron mal y después salen y están criticando y no me gustó y tal vez no sea culpa de las personas, sino de la misma organización de la iglesia. Cuando empezamos la iglesia, estábamos muy poquitos, calle 129, no hay alabanza. La alabanza uno podría llamar que ese grupo se llamaba Piores Nada. Esa era la alabanza que teníamos. Y resulta que más o menos llevábamos 15 días y llegó un muchacho con su guitarra y vino y me dijo, pastor, ¿puedo hablar con usted? Y claro, sí señor. Y se sentó en mi oficina y me dijo, pastor, yo y mi grupo hemos decidido apoyarlo. Así que vamos a venir a ministrar a su iglesia. Gracias, me siento tan honrado. Ok, listo, a partir del domingo los espero y se van a sentar 6 meses a recibir. Y después de 6 meses empezamos. Pastor, le estamos diciendo que le vamos a ayudar. Y yo le estoy diciendo sí, pero yo tengo que probar quiénes son ustedes. Entonces no venimos. Gracias, ya probé.
Porque así como se fueron ese día, a los 15 o a los 20 o al mes o a los 2 meses también se hubieran ido. Porque la idea es que podamos crecer en una iglesia madura, en una iglesia que sea formada. Los ministros, ahora, no podemos decir, y todos los ministros acá son perfectos. No, empezando por el que les habla, nos equivocamos. Pero tal vez tenemos un filtro, un proceso para saber que lo están haciendo bien. Eso es lo que habla. Pero incluye también a las mujeres, y seguramente hablando de esto, agrega y dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y tal vez está hablando acerca de cómo aceptan la autoridad. Y no faltará una mujer que esté diciendo: claro, el patriarcado. Pues no es el patriarcado, es la Biblia, es la palabra. Que por querer hacer las cosas a nuestra forma y salirnos del modelo de Dios, es que andamos en la sociedad que andamos. Es que andamos como si fuéramos enemigos, como si no fuéramos complemento. Y los hombres y las mujeres no son enemigos, son complementos. Y estamos para crecer unos con otros. Y acá lo está diciendo la palabra, donde la mujer también puede ejercer ese ministerio. Ahora, tanto hombres y mujeres que ejerzan el diaconado van a tener una recompensa, y esa recompensa la dice en el versículo 13: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Un grado honroso. Se está diciendo que usted puede ser de la silla o puede ser de los servidores. Todos somos salvos, todos vamos a ir al cielo, pero los servidores tienen un grado honroso. Los servidores están mostrando que tienen gratitud a Dios, y esa gratitud a Dios es reflejada a través de su servicio, a través de su ministerio, a través de lo que hacen al Señor. Y acá, por ejemplo, entendiendo esa madurez, y para que de una vez todos, bueno, los que ya son servidores lo saben, pero para que no lo sepan, resulta que nosotros anhelamos que todos sirvan, pero hay un proceso. No puede usted llegar a decir: bueno, entonces yo ya hice los cursos, ya el domingo predico. No. Pero no es porque este lugar sea, no queremos que nadie más suba. No, porque necesitamos madurez. Ay, no, voy a estar en la alabanza. Sí, pero primero haz un proceso. No, voy a ser maestro de escuela. Sí, haz un proceso. Ay, voy a ser el líder del grupo. Haz un proceso. ¿Por qué? Porque dicen no neófitos. No personas que de pronto se envanezcan, no tengan o no entiendan que el tener un título como servidor, como líder, director de alabanza, ministro de audiovisuales, no es un título que me engrandece, sino es un título que me lleva a entender una mayor responsabilidad de servicio frente a la congregación. Que debemos ser ejemplo de honestidad, de humildad, de amabilidad, de cordialidad con la iglesia. Eso es lo que se refiere. Ahora, van a tener recompensa. Ahora vamos a los obispos, y los obispos también tienen unos requisitos, y los obispos ya está hablando a los varones y está hablando acerca de cómo nosotros ejercemos esa responsabilidad, y habla de los pastores. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Así que está hablando de que ese hombre que va a ser el diácono, que va a ser el pastor de la iglesia, tiene que ser una persona que realmente sea ejemplo de que puede ejercer ese cargo. Ahora, pero sí se necesita colocar ancianos en la iglesia. Nosotros como iglesia duramos más o menos 10 años, 12 años para nombrar pastores en formación, pero no era de egoísmo. Entonces resulta que voy a hacer una encuesta acá pequeña. ¿Cuántos están? Levanten la mano, pero no me respondan porque no, el pastor me da pena. No, en serio. ¿Cuántos están en desacuerdo que Héctor sea un pastor en formación? Desacuerdo. O sea, Alexandra no aprueba a Héctor. Muy bien. Ahí va viendo, es su discípula, ¿no? Ahí va viendo. ¿Cuántos están no están de acuerdo en que Mateo sea un pastor en formación? ¿Cuántos no aceptan a Víctor como un pastor en formación? ¿Por qué hago esto? Porque no es la iglesia la que nombra un pastor. Es Dios el que da un ministerio, pero la iglesia es la que lo aprueba.
Si yo dijera, y espero que me entiendan, si yo dijera, voy a nombrar a Samuel hoy pastor. Ay, por allá escuchen, pero no sean así, no es de por la cara, es por el ministerio. Muchos dirían, no, espere, y ese espere no es que él no pueda llegar a hacerlo, pero tiene que ser, ¿qué? Formado. Yo dije esta mañana algo, yo dije, hay cosas que yo conozco de Víctor, hay cosas que yo conozco de Mateo, hay cosas que yo conozco de Héctor que ustedes no conocen. Si ustedes las conocieran, han dicho, uy, no, ¿cómo lo nombró pastor? Porque todos tenemos un proceso, porque todos somos formados, porque todos vamos creyendo. Así que en un momento, si Dios llama, porque es Dios el que llama, no es el hombre el que llama, es Dios, entonces llegaremos a ese nivel y podremos ejercer. Pero vamos creciendo en ese conocimiento y vamos madurando, que tiene que ver con la parte teológica, con la parte de testimonio, con la parte de la empatía con las personas, del buen testimonio afuera en la calle, porque todo eso se combina para llegar a ser pastor. Ahora, seguramente los pastores también tendrán recompensa, pero la palabra con respecto a los pastores no habla de recompensa, sino quiero detenerme en algo. En estas dos listas que parecen tan similares, que parecen tan iguales, hay una que diferencia un aspecto de los obispos con respecto a los diáconos, y es que en los diáconos no dice algo que sí dicen los obispos. En el versículo 2, en la tercera parte, dice acto para enseñar. O sea que habla de un llamado especial. Dice que el pastor, dice que la persona que va a estar pastoreando la iglesia debe ser alguien que sea apto para enseñar, pero apto para enseñar, bueno, les digo, lo voy a explicar en otra prédica con más detenimiento. No es solamente que sepa hacerlo, que tenga una buena pedagogía y que tenga la capacidad para expresar un mensaje, sino que su vida misma exprese ese mensaje que está dando. Que su testimonio y su ejemplo estén de acuerdo con lo que están haciendo. Ahora, imagínense que estábamos diciendo que en la iglesia primitiva una de las cosas que estaba sucediendo era que estaban enseñando falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y estaba desviando a la gente. Entonces, si alguien llega a la iglesia y la predicación que escucha es, y entonces Dios te quiere prosperar porque Él no quiere que nadie esté pobre, y hoy tú puedes alcanzar tu victoria y puedes colocar tus diezmos en el alfolí, Dios los multiplicará y saldrás millonario, y esta misma semana ocurrirá un milagro. Pues si eso es lo que yo estoy enseñando, que no tiene nada que ver con la palabra, y tú sales esta semana y estás quebrado y sigues quebrado y encima de eso te embargaron, pues tú tienes todo el derecho en sentirte engañado y en decir eso es una mentira. Y si es una mentira, pero la mentira no es la iglesia, ni la mentira es la enseñanza. La mentira es la persona fraudulenta que no se sabe quién, en qué momento la colocó como pastor. Entonces yo quiero decirles que acá, tanto los líderes de grupo, como los maestros de escuelas, como los predicadores, no son el primero que apareció. Yo llevo trabajando con Mateo mucho tiempo. Y es más, los que conocen acá, está la familia de Mateo. Mateo no quería eso para él, ni le interesaba. Pero había un proceso que Dios hizo en su vida. Cuando Víctor llegó acá, él no llegó por las perspectivas o por las dinámicas correctas, pero Dios empezó a obrar. Porque Dios es el que va obrando, y acá es donde necesito, y Él nos da la capacidad de ser aptos para enseñar, pero también de ejercer ese pastorado que Dios quiere y llevar la carga de una congregación. Hoy en día, ¿sabe que nosotros hemos hecho normal que las mujeres sean cabeza de familia? Y lo hemos hecho normal porque es normal, pero no es normal. Y a veces somos duros. Pero tal vez cuando usted ve una mujer cabeza de familia, lo que también puede evidenciar sin verlo es que hubo un hombre irresponsable que no fue capaz de ser ese varón, que no fue capaz de ser esa cabeza. Y si queremos cambiar, lo que hace la iglesia es cambiar nuestras generaciones. Que estos chicos, vi un video, yo no sé cuántos lo vieron, pero no sé por qué en YouTube, y vi un video viejo de la iglesia, predicaba María Paula, con su risa inigualable. Acá estaba la alabanza, pésima esa grabación, hemos cambiado, hemos arreglado, horrible, eso se distorsionaba, todo feísimo, todos cambiados. Pero algo que me impactó es que muchos de los que estaban en ese tiempo acá eran solteros y chicos que estaban empezando. Hoy son esposos y papás.
y habla de un proceso, habla de un crecimiento, habla de una madurez, y que seguramente lo están dando a sus hijos y está yendo hacia afuera, y ese es el propósito de la iglesia. Así que la idea, creo que ya completé el cuadro, es que este es el organigrama y la iglesia está organizada y todos deberíamos estar allí involucrados, porque no veo ver dónde dice ministerio de la silla. ¿Lo ven? Ayúdenme. Ministerio, no está, no existe. Todos llegamos de niños. Entonces acá dirán, ay, pero a mí no me han dejado servir. Porque está en el proceso. Porque yo creo que César Tona ha mandado a Violeta, bueno, vaya mija, gánese la vida. No, él no va a decir eso a Violeta. Violeta está siendo formada, llegará un día donde Violeta empieza a estudiar, empieza en la universidad, un día trabaje, pero es en su tiempo. Y lo mismo es en la iglesia, tomando los procesos que tenemos. Entonces la idea de este mapa conceptual es entender cómo funciona la iglesia y entender que todos somos llamados a servir dentro de la iglesia y que el testimonio que debemos tener es un testimonio claro. Pero ahora solo quiero detenerme un momento porque ya termino, voy a explicarlo después mejor. Pero es entender, en primer lugar, de los diáconos, que son los servidores, que involucra tanto a mujeres como a hombres, nos habla de los talentos y habilidades. Entonces, qué bueno tener en la iglesia gente con talentos y habilidades que puedan desarrollarlos dentro de la iglesia, en el área que hay. Entonces hay algunos que son más del servicio, hay otros que son más capaces en un instrumento, en su voz, otros que manejan allá la consola, suben y bajan las luces, mueven el sonido, todo lo que haya que hacer. Pero lo que se espera es que cada persona que esté dentro de la iglesia lo haga desde la santidad, porque viene con el conocimiento de la palabra. En la iglesia primitiva hubo una murmuración porque los predicadores no tenían tiempo de atender las mesas. Y entonces dijeron, vamos a buscar gente que atienda las mesas. Y entonces buscaron una casa de banquetes y dijeron, mándenos a sus mejores meseros. ¿Fue lo que hicieron? ¿Cuáles fueron los requisitos? Busquen personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo para... ¿Qué iban a hacer ellos? Pero servir ¿cómo? Limpiar una mesa. Quiere decir que la iglesia es diferente. Quiere decir que Dios le está prestando atención a nuestra vida espiritual, aún para manejar esas consolas, para manejar esas cámaras. Que puede haber alguien muy profesional acá cantando, pero esa persona profesional que está cantando acá no tiene el conocimiento o el temor de Dios, no nos sirve. Porque no es por la capacidad, sino acompañado de la capacidad, la comunión que tenga con Dios, y en esa medida voy creciendo en lo que Dios quiere para que yo sirva a partir del don que yo tengo. Dice la palabra en Romanos, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y está hablando de que en la capacidad o en el talento que Dios me ha dado. Vea que ahorita lo que pasó allá, creo que ninguno se dio cuenta, pero yo llamé a 2 personas específicas. Yo llamé a tal persona que sé que me puede ayudar en esto, y después llamé a otro que tiene un corazón de servicio así más grande que cualquiera, y le dije, venga y me ayuda. ¿Por qué? Porque empezamos a identificar. Si yo necesito algo específico, si yo necesito algo determinado, voy a buscar a las personas que tienen la capacidad para hacerlo, y eso es lo que hacemos en la iglesia, tanto en la parte de servicio como en la parte administrativa de la iglesia. A mí me alegra tener a una persona como Víctor en el piano, me alegra tener a una persona que maneje toda la parte de informática como lo hace Mateo, pero me encanta tener a mi lado a Nancy, que es una persona súper organizada en todo lo que tiene que ver con cosas administrativas. Estamos sirviendo ¿desde dónde? Desde lo que Dios nos ha dado, desde el talento, la habilidad y la capacidad que Dios nos ha dado, ¿de acuerdo? Ahora, con respecto a los pastores, la única diferencia que tienen con el resto es que son aptos para enseñar. Y recuerde que Dios es el que llama, y la enseñanza y la predicación es su deber principal. Por eso le dijo a Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, y nadie te menosprecie. Más adelante voy a explicarles la enseñanza y por qué es tan importante la enseñanza y en qué consiste la enseñanza. Pero aquí hay 3 verbos importantes. Le dice a Tito, habla,
exhorta y reprende. Pero sabe que habla, exhorta y reprende no es hacerlo en mi carne. Ustedes, hijos del diablo, que para el infierno es que se van. No, esa no es la manera como Dios quiere que exhortemos. Dios quiere que seamos firmes. Y Dios quiere que nuestra exhortación sea siempre sin un ánimo personal, sino desde la palabra. Porque algo que tiene que tener un pastor es que es imparcial. Lo malo es malo y lo bueno es bueno, sin importar quién sea la persona que esté frente al pastor. Porque el pastor es el primer servidor de la iglesia. El pastor no es, oh, la autoridad, qué bueno ser pastor. Decía algo esta mañana. Uno como pastor, por eso tiene que ser alguien maduro en el Señor. Porque nosotros como pastores, tal vez somos usados por Dios para restaurar un hogar, para arreglar una economía, para llevar a la gente al conocimiento a Cristo. Y es imposible que alguien nos acerque y le diga, gracias pastor, porque fue usted una bendición. Y listo, gracias. Pero lo que debe tener el pastor en cuenta es que esas gracias no son para él. Esas gracias son para Dios. Porque lo que nosotros fuimos fue simplemente instrumentos de Dios. Porque quien realmente hace la obra es Dios, no soy yo. Pero si yo no soy maduro y me las creo, pues un día resultó acá dictándole a todo el mundo cómo debe vivir. Usted pila, siéntese bien, hermano, y usted no, eso no es. Es saber orientar y saber dirigir. Entonces termino con que la iglesia es mucho más que una gran multinacional. Es el cuerpo de Cristo, en que sin ser actos fuimos vinculados para salvación, servicio y plenitud. No por méritos, como demandaría una gran empresa, sino por gracia, como solo puede ser en el reino de Dios. Y la forma en la que agradecemos ese llamado que Dios nos ha dado es creciendo, sirviendo y dando testimonio en nuestra congregación. Y ese es el orden de nuestra iglesia.